Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos oficialmente, siguen dando mucho de qué hablar y ocupando un lugar especial en nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo una confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que ha reavivado las esperanzas de muchos fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto para intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos y guapísimos actores. Si son tan fans como yo de Kerem y Hande, este es su vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante para ver. Y por supuesto, no olviden dejar su like si este vídeo les gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el chismecito. Bien, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo entero. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, cautivó a millones de personas que se enamoraron de su química en pantalla y de su amor fuera de ella. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Guapos, talentosos, exitosos y visiblemente enamorados. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de likes y comentarios, y cada una de sus apariciones públicas se convertía en un evento mediático. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Desde entonces ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación nunca han cesado del todo. Y es aquí donde entra en juego la confesión de la que les hablaba al principio del vídeo. Hace poco Kerem Bürsin concedió una entrevista a un importante medio de comunicación turco, Hürriyet, y durante la conversación, fue inevitable que le preguntaran sobre su relación con Hande Erçel. Lo que dijo a continuación dejó a todos boquiabiertos y generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Kerem, con una sinceridad y una vulnerabilidad que sorprendió a muchos, habló sobre lo importante que Hande había sido en su vida y cómo su relación había marcado un antes y un después en su forma de ver el amor. No voy a repetir exactamente sus palabras porque no quiero tergiversar nada, pero sí puedo resumirles lo más importante de su declaración. Básicamente, Kerem admitió que Hande es una persona increíblemente especial para él y que guarda un recuerdo muy bonito de los momentos que vivieron juntos. Dijo que la admira como actriz y como persona, y que siempre le deseará lo mejor en todos los aspectos de su vida. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente, ¿verdad? Podría ser la típica declaración de un exnovio que habla con cariño de su expareja. Pero lo que realmente impactó a todos fue cuando Kerem dijo que, a pesar de que su relación amorosa había terminado, el cariño y el respeto que siente por Hande siguen intactos. Incluso llegó a insinuar que no descarta la posibilidad de que en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Imaginen la conmoción que causó esto. Por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios de fans que interpretaron esta confesión como una señal de que Kerem todavía está enamorado de Hande y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Otros, más escépticos, creen que simplemente se trata de una declaración amistosa y que no hay que darle más importancia de la que tiene. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿O creen que simplemente está siendo amable y respetuoso con su expareja? Los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus opiniones conmigo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo este tema. Ahora bien, vamos a analizar más a fondo las palabras de Kerem y a tratar de descifrar qué es lo que realmente quiso decir. Para empezar, creo que es importante destacar la sinceridad y la vulnerabilidad que mostró durante la entrevista. No es fácil hablar de una relación pasada, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la suya. El hecho de que Kerem se haya atrevido a abrir su corazón y a compartir sus sentimientos con el público demuestra que realmente le importa a Hande y que no tiene miedo de mostrar su lado más humano. Es un cambio notable en su imagen pública,
que a menudo ha sido percibida como más reservada y centrada en su carrera. También creo que es significativo el hecho de que haya dicho que guarda un recuerdo muy bonito de los momentos que vivieron juntos. Esto sugiere que su relación fue algo más que un simple romance pasajero y que realmente significó algo importante para él. Además, el hecho de que admire a Ande como actriz y como persona demuestra que la valora no solo por su belleza física, sino también por su talento y por su personalidad. Este reconocimiento público viniendo de alguien tan influyente como Kerem, podría tener un impacto significativo en la percepción que la industria y los fans tienen de Ande, solidificando aún más su estatus como una figura destacada en el mundo del entretenimiento turco. Pero sin duda lo más impactante de su confesión es la insinuación de que no descarta la posibilidad de que en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Esta frase deja la puerta abierta a la esperanza de una posible reconciliación y alimenta las fantasías de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La ambigüedad de esta declaración es, sin duda, lo que más ha alimentado el debate y la especulación. ¿Es una simple cortesía, una forma de mantener buenas relaciones con una expareja, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las emociones. El hecho de que Kerem haya dicho esto no significa necesariamente que vaya a haber una reconciliación. Puede ser simplemente una forma de expresar su cariño y respeto por Ande y de dejar claro que no guarda ningún rencor hacia ella. Es una actitud madura y respetuosa, pero no necesariamente un indicio de un deseo romántico. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores están muy enfocados en sus carreras profesionales y que tienen agendas muy apretadas. Es posible que simplemente no tengan tiempo para dedicarle a una relación en este momento. También es posible que hayan aprendido de los errores del pasado y que no quieran repetir los mismos patrones en el futuro. Recordemos que su relación, aunque pública, también estuvo sometida a una presión constante por parte de los medios y de los fans, lo que sin duda pudo haber influido en su desenlace. Por otro lado, podemos ignorar el hecho de que Ande también ha seguido adelante con su vida y que ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres. Aunque no hay nada confirmado, los rumores sobre un posible romance con Hakan Sabank, un empresario turco, han circulado en los medios de comunicación durante los últimos meses. Estos rumores, aunque no confirmados, introducen una complejidad adicional a la situación, ya que implican que Ande podría estar avanzando en una dirección diferente, lejos de Kerem. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi opinión, creo que es evidente que Kerem todavía siente un cariño especial por Ande y que guarda un recuerdo muy bonito de su relación. Sin embargo, no creo que esto signifique necesariamente que vaya a haber una reconciliación. Creo que ambos actores están en un momento de sus vidas en el que están priorizando sus carreras profesionales y que no están buscando activamente una relación amorosa. La prioridad en sus carreras, combinada con la presión mediática y la posible presencia de nuevas relaciones en sus vidas, hace que una reconciliación parezca poco probable en este momento. Dicho esto, tampoco descarto la posibilidad de que en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y que el destino les dé una segunda oportunidad. En el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. La naturaleza impredecible del amor, combinada con la fuerte conexión que aparentemente existió entre ellos, deja una pequeña puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Y ahora, me gustaría hablar un poco sobre Ande y sobre cómo ha manejado toda esta situación. A diferencia de Kerem, Ande ha mantenido un perfil mucho más bajo en cuanto a su vida personal. No ha dado ninguna declaración pública sobre su relación con Kerem ni sobre los rumores de reconciliación. Este silencio, aunque comprensible, ha alimentado aún más la especulación y ha dejado a los fans ansiosos por conocer su perspectiva sobre la situación. Sin embargo, a través de sus redes sociales, podemos ver que está enfocada en su trabajo y que está disfrutando de su vida al máximo. Ha participado en varias campañas publicitarias con marcas de renombre como Nocturne y Atasai Jewelry, ha asistido a eventos de moda como el Festival de Cannes, donde deslumbró en la alfombra roja, y ha compartido fotos de sus viajes y de sus momentos de ocio con amigos y familiares. Estas actividades demuestran que está prosperando profesionalmente y que está disfrutando de su vida personal, a pesar de la atención constante de los medios y los fans. En mi opinión, Ande ha manejado toda esta situación con mucha elegancia y profesionalismo. Ha sabido mantener su vida personal alejada del ojo público y se ha concentrado en su carrera sin dejarse afectar por los rumores y las especulaciones.
Su capacidad para mantenerse enfocada en sus objetivos, a pesar de la presión mediática, es admirable y demuestra su madurez y profesionalismo. Creo que es importante respetar su decisión de mantener silencio sobre su relación con Kerem y de no dar explicaciones a nadie. Al fin y al cabo, es su vida y tiene derecho a vivirla como quiera. Su silencio no debe interpretarse como una falta de consideración hacia Kerem o hacia los fans, sino como una decisión personal de proteger su privacidad y de no alimentar la especulación innecesaria. Ahora bien, no podemos negar que la curiosidad por saber qué piensa Hande sobre la confesión de Kerem es enorme. Muchos fans están esperando ansiosamente una declaración suya que aclare de una vez por todas cuál es su postura al respecto. Esta expectación es comprensible dada la popularidad de la pareja y el interés generalizado en su vida personal. Pero, ¿creen que Hande va a dar alguna declaración? En mi opinión, lo dudo mucho. Creo que ella prefiere seguir manteniendo silencio y no alimentar más los rumores. Además, es posible que no quiera herir los sentimientos de Kerem si realmente ya no está interesada en una reconciliación. Una declaración pública, independientemente de su contenido, podría tener consecuencias negativas para ambos, ya sea alimentando falsas esperanzas o causando dolor innecesario. En cualquier caso, creo que debemos respetar su decisión y dejar que viva su vida como quiera. Al fin y al cabo, es una mujer adulta y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Su derecho a la privacidad y a controlar su propia narrativa debe ser respetado, incluso si esto significa que los fans no obtienen las respuestas que desean. Y ahora, para terminar, me gustaría compartir con ustedes mi opinión personal sobre toda esta situación. Como fan de Kerem y Hande, confieso que me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacían una pareja preciosa y que tenían una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era palpable y su amor parecía genuino, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas del panorama turco. Sin embargo, también soy consciente de que su relación llegó a su fin por alguna razón y que es posible que no estén destinados a estar juntos. En cualquier caso, creo que lo más importante es que ambos sean felices y que encuentren la persona adecuada para compartir sus vidas. La felicidad individual debe ser la prioridad, incluso si eso significa que no están juntos. Si eso significa que vuelven a estar juntos, genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que ambos estén en paz consigo mismos y que puedan seguir adelante con sus vidas sin rencores ni arrepentimientos. La paz interior y el bienestar emocional son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas, ya sea entre ellos o con otras personas. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, está llena de presiones y desafíos. La constante atención de los medios y los fans puede ser abrumadora y puede afectar negativamente las relaciones personales. Por lo tanto, debemos ser comprensivos y respetuosos con sus decisiones, incluso si no las entendemos completamente. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. He intentado explorar todas las facetas de esta situación, desde las declaraciones públicas de Kerem hasta el silencio de Hande, pasando por las especulaciones de los fans y las posibles implicaciones para sus carreras. Para resumir brevemente los puntos principales, hemos visto cómo Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel es una persona muy especial para él y que guarda un recuerdo muy bonito de su relación. También hemos visto cómo Hande Erçel ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal y cómo se ha enfocado en su carrera profesional. Y finalmente hemos compartido nuestras opiniones personales sobre toda esta situación, tratando de mantener una perspectiva equilibrada y respetuosa. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido nuevo cada semana. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus opiniones sobre la confesión de Kerem y sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que todavía hay esperanza de una reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Me encantaría saber qué piensan. Recuerden que este es un espacio para el debate y la discusión respetuosa, así que los invito a compartir sus ideas de manera constructiva. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo.
Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden que la vida es un chismecito constante, así que manténganse conectados para más dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Ciao, ciao.